La locomotora lanza sobre el rumor del tren un silbido prolongado. Estamos llegando a Mar del Plata. En un cerrar de ojos están ocupados los 10 o 15 carruajes que volverán repletos de la estación a la playa por la avenida central. La brisa del mar nos llega de frente, impregnada de humedad salina. Alzamos los ojos y desde el coche abierto, muy lejos al confín del horizonte, divisamos un segmento más claro entre la tierra oscura y el cielo matutino. Es el Atlántico. El océano cuyas olas, quizás traídas por la corriente, van entibiándose bajo el sol africano, lamiendo las arenas. La sensación es brusca, extraña, grandiosa. Después de la pampa inmensa, del desierto eternamente inmóvil, la vista del mar agitado y mudable aparece como la perpetua y universal comprobación de nuestra vida planetaria. Luego recorremos la playa de norte a sur, trepando rocas, bajando por las estrechas grietas de granito, admirando los tonos ricos y variados de los arrecifes cubiertos de aterciopelado musgo. Es una fiesta para los ojos. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Acabamos de escuchar en la voz de mi amigo Paul Dougal un párrafo escrito hace más de un siglo por el gran intelectual Paul Grusac y que fue rescatado por Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza en su hermosísimo libro llamado Mar del Plata, un sueño de los argentinos, que es el libro que nos va a ser de guía en este episodio de hoy. Vamos a darles la bienvenida, Juan Carlos, Elisa, y vamos a hacer una muy breve reseña de quiénes son nuestros invitados de hoy. Juan Carlos Torre nació en Bahía Blanca, es sociólogo, es muy reconocido por sus aportes en los estudios sobre el peronismo y el movimiento sindical, y como nos ha señalado, muchísimas más cosas de las cuales ha trabajado y aportado a nuestra historia y a nuestra literatura. Editó hace muy poquito tiempo un libro de gran impacto que es el diario de una temporada en el piso 25, donde relata su experiencia en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Alfonsín. Es un sociólogo de gran prestigio, recibió el premio Conex y el Jusey a la investigación científica, así que es un honor tenerlo con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Y Elisa Pastoriza, un placer tenerla acá con nosotros hoy, que ha venido desde Mar del Plata. Elisa, que es profesora emérita de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es una gran especialista, digamos, una historiadora social, si se quiere, que ha estudiado como pocos todo este tema del ocio, de las vacaciones de los argentinos, y es una de las grandes autoridades, creo yo, sobre la historia de la ciudad de Mar del Plata. Así que es coautora con Juan Carlos de este libro, así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Bueno, vamos a abrir entonces nuestras preguntas que van a estar dirigidas a entender cómo Mar del Plata fue un ícono en el desarrollo del ocio en la vida de los argentinos. Sobre todo y durante gran parte del siglo XX fue un reflejo de una sociedad que crecía y con la idea del veraneo, del bienestar. ¿Fue un concepto novedoso el de Mar del Plata? ¿Fue un privilegio exclusivo de la alta sociedad? ¿Dónde veraneaban los argentinos y en especial los porteños antes de que existiera Mar del Plata? En primer lugar, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, cuando Mar del Plata se formó como un balneario, que siempre aclaramos
que no nació como un balneario, sino que fue fundada junto a toda una serie de pueblos cuando se corre y avanza la frontera sur, sudeste en este caso, y que bueno, luego al tomar este destino de convertirse en un balneario y luego en una gran ciudad turística, se diferenció de justamente todas estas ciudades o pueblos que se fueron fundando y creció de manera inusitada, bueno, por todas las características que reúne Mar del Plata, que las analizaremos en esta charla, en el curso de esta charla. No se inventó los veraneos o toda esta cuestión relacionada con el ocio o el tiempo libre con este origen, sino de que sobre todo los sectores altos ya tenían prácticas respecto a los veraneos y a lo que podríamos ahora llamar turismo, pero que en esa época no se llamaba así, en las quintas, en el Tigre, es decir, y en los campos, en las estancias en los campos. Y estas prácticas, es decir, que ya se venían desarrollando. Pero lo que sí podemos afirmar eran que estas prácticas son fundamentalmente de las clases altas y que justamente en el desarrollo de la historia de Mar del Plata, que comienza con estos sectores sociales, es muy interesante el proceso de cómo se va democratizando y cómo el conjunto de la sociedad comienza a adquirirlas. Mar del Plata la imaginamos como la gran ciudad sobre el Atlántico. Todos en general tenemos un cariño especial, es una ciudad que admiramos y nos gusta. Pero Mar del Plata primero estaba muy lejos de Buenos Aires, estoy hablando de fin del siglo XIX, ¿no? Contarnos qué era esa zona donde después se levantó esta ciudad balneario, pueblo balneario. ¿Tiene orígenes más bien saladeriles o portuarios o sí, qué nos puedes contar? Es una zona donde el interés estaba puesto en ser un puerto de salida de la producción de ese momento, que fundamental era alrededor del Saladero, pero si hablamos del Saladero estamos hablando mediados del siglo XIX, o sea, en términos de comparativos con otros balnearios o con otras ciudades balnearias, es, digamos, acá nomás, es muy cerca, todo muy cercano, ¿no? No me refiero geográficamente, sino temporalmente. Sí. Y luego lo que se va produciendo, es decir, cuando se forman las grandes estancias, que eso también tiene que ver con el desarrollo que adquiere posteriormente, es decir, hay estancias muy importantes alrededor de Mar del Plata. Ojo de Agua, por ejemplo. Sí, o La Armonía, la estancia Chapalmalar de los Martínez de Oz, es decir, hay toda una serie de personajes ahí importantes que van a ayudar, digamos, a esta iniciativa que toman los Luro y los Peralta Ramos de fundar un balneario, ¿no? Pero originariamente era un pueblo agropecuario que esa salida al mar beneficiaba, digamos, la salida en primer lugar del tasajo, después de lo que se empezó a producir. Sí, mencionaste dos nombres cruciales en esta historia, uno Patricio Peralta Ramos y luego Pedro Luro, el primero más vinculado con ese origen, llamémosle industrial, agropecuario, la idea de la salida del puerto, y el segundo ya con una visión y con un sueño distinto. ¿Quién fue Pedro Luro? ¿De dónde vino? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué es lo que trató de trasladar? Pedro Luro viene a la Argentina con muchos más. ¿Cuándo viene? En 1840. 1840, ¿qué pasa en Argentina?
se ha estabilizado un poco. ¿Por qué? Porque está Rosas poniendo un poco de orden. Este era un país salvaje y había muchos conflictos regionales. Bueno, en todo caso, Juan Manuel de Rosas establece una suerte de paz. Esa paz da estabilidad y abre a la Argentina al mundo. Y vinieron muchos inmigrantes, todavía en cantidades inferiores a lo que va a ser el boom posterior. Viene el Uro. ¿De dónde viene el Uro? Viene de lo que se llama el País Vasco. ¿Qué es el País Vasco? Un invento. Porque está arriba de la frontera de España y de Francia. Frontera que los vascos no reconocen como verdadera. Lo único verdadero es el País Vasco, que está a un lado y al otro de la frontera. Y tiene una ciudad importante, se llama Bayona. Él viene de ahí. Él viene con 14, 15 años. Una edad muy típica de la época. Mi abuelo también, mucho más tarde, también vino con esa edad. La idea que adolescentes que vienen de aldeas españolas a la Argentina. Y vienen de Mar del Plata, vienen a la Argentina, digo, hace todo un trayecto típico. Comienza trabajando en los saladeros que están aquí en la zona de Barracas de Buenos Aires. Los saladeros que están en la zona de Barracas son lugares de paso, porque por ahí vienen carretas del interior de la provincia trayendo bienes, pero también trayendo noticias. ¿Qué noticias? Que la frontera está abierta. Hay muchos nichos de negocios allí. Y son muchos los lugareños, entre otros los vascos, que toman la posta. Al poco tiempo de estar en Buenos Aires, lo vamos a ver a nuestro amigo José Pueblo Lulo en Dolores. Llega a Dolores y ahí monta un almacén de ramos generales. Deja el almacén de ramos generales a cargo de su esposa y contrata, se vuelve arrendatario de las tierras de un terrateniente del lugar. En ese contrato hay un detalle muy interesante. Me estoy yendo de la historia de Mar del Plata, pero ya llego ahí. Pero no quiero no quiero saltearme un detalle muy interesante. Él se obliga, en ese contrato de arriendo, a plantar árboles y a adquirir, al cabo de 3 años, por la cantidad de árboles que han arraigado, X cantidad de hectáreas. Efectivamente, al cabo de 3 años, él y otros amigos del vascos han plantado árboles, y se presenta y dice, señor, mira, escúcheme, habíamos quedado en eso, ¿no? No sé, hay un debate ahí. Al final se queda con 5.000 hectáreas. Ojo, estamos hablando de hectáreas de aquella época que no valen tanto. Pero esas hectáreas son las que le dan a él la plataforma, ¿no?, para comenzar su ascenso. Un ascenso que va a continuar porque comienza a recorrer la provincia de Mar del Plata, de Buenos Aires, y llega a Mar del Plata. ¿Y qué ve en Mar del Plata? Algo extraordinario. Bien, acantilados. En general las playas argentinas en el Atlántico terminan planas. Correcto. Aquí se encuentra con acantilados. 2 puntos. Igual a Biarritz, la gran playa del País Vasco. Entonces, nuestro amigo Pedro Lulo, se va a saber más tarde, se sienta y mira, dice, aquí hay una posibilidad, que crear un balneario. Y hace una sociedad con un terrateniente del lugar, Patricio Peralta Ramos, ¿no? Y poco a poco comienzan a urbanizar la zona, ¿no? Y lo que era un puerto se va convirtiendo poco a poco en una villa balnearia. Villa balnearia que tiene ese dato importante. Es el lugar del Atlántico, ¿no?, donde tenemos acantilados. Y le da a Mar del Plata un lugar iconográfico en la Argentina. O sea, Luro ve lo que Peralta Ramos al principio no acababa de ver. El que en principio no podía verlo demasiado, porque yo no sé si viajó mucho a Europa, pero ciertamente no está entre los clase alta argentina que va a Biarritz. Yo tengo un libro sobre Biarritz en la Belle Époque, y hay una cantidad de argentinos allí. El dueño del diario La Prensa, el señor Paz, tiene una residencia fastuosa en Biarritz, pero nuestro amigo Peralta Ramos no tiene una residencia. Yo creo que la idea de 2 puntos, Mar del Plata, acantilados balnearios, me parece que se la podemos ubicar ahora a la distancia, y sin que nadie venga a discutir, ¿no? No tenemos a Federico Peralta Ramos haciéndonos un punto sobre esto, se la podemos atribuir al Luro. Pero ahora... Aparte, las clases bajas de esa zona, hay muchos estudios,
tenían una práctica de baños de mar, ya había un acercamiento al mar importante, no solamente de los reyes y todo, y la nobleza que conocemos, ¿no? De Biarritz y los balnearios franceses, sino también, entonces, seguramente que Pedro Luro, es una conjetura, ¿no? Pero que Pedro Luro conocía eso, digamos. La experiencia. La experiencia, además de Biarritz, que ya era una ciudad. Ustedes, como nota de un color, balneario como nota de color, exponen en el libro que no nos olvidemos que el mar hasta el siglo XIX era visto como un enemigo. Y poco a poco las sociedades se empiezan a acercar nuevamente al mar con los baños termales y los baños públicos y ese tipo de hay cosas. Un libro muy bueno de Corbin que es justamente eso, la invención de la playa y de un territorio vacío, Claro. ¿no? Porque justamente el mar hay todo un acercamiento y una aproximación hacia la playa. Así es. Y para nosotros es un misterio, o por lo menos es un desafío gigante, y lo queremos preguntar a ustedes, ¿cómo es que logran trasladar para finales del siglo XIX el lugar de descanso, de vacaciones, digamos, de estas super elites? Porque vos contabas, Elisa, que los porteños iban al Tigre, iban a San Isidro, pero eso era una hora en tren. Ni llegaba el tren hasta el año 1886. Y aún así ya empiezan a establecerse algunas de estas familias, o recién tiene que llegar el tren para que empiecen a instalarse estas grandes casas o palacetes o residencias. En términos temporales me parece que es un periodo muy corto, es decir, desde el momento en que se empieza a visualizar y empiezan a aparecer el primer hotel, que es el también de la familia Luro, ¿no? El Gran Hotel, que algunos lo describen como un gran cuartel, digamos, la estructura, la arquitectura, digamos, de ese primer lugar para turistas, pero es como que inmediatamente estos gestores que empiezan a trabajar para armar un balneario se dan como primera tarea la extensión del ferrocarril que llegaba hasta Maipú. Correcto. Y entonces lo invitan a Dardo Rocha, hacen todo un trabajo como que estaba haciendo su campaña electoral, ¿no? Y que acababa de participar y ser el considerado fundador de La Plata, para que hiciera que el ferrocarril del sur llegara hasta Mar del Plata. Pero pensemos que en 1886 llega, está considerada la primera temporada, que no es la primera temporada, empieza el proceso antes. ¿Pero por qué? Porque llega el tren. Y 2 años después se inaugura el Bristol. Entonces, en tiempos muy, muy reducidos, se producen toda una serie de cambios muy importantes para organizar esta villa balnearia. Bueno, obviamente el tren fue muy importante en esta etapa fundacional. Hay una anécdota que ustedes también citan en el libro que me parece interesante traer, que fue lo visionario de una intervención de José Hernández, el autor de Nuestro Martín Fierro, en un debate de Congreso respecto de si pensaba que el ferrocarril iba a llegar o no a Mar del Plata. Cuéntenos un poco eso, ¿cómo fue? Bueno, no puedo decir exactamente por qué era tan pesimista José Hernández respecto a eso, porque él había vivido en la zona. Él estuvo viviendo en la estancia de Laguna de los Padres, incluso hay relatos de su hermano Rafael,
que plantea de que casi todo lo que aprendió sobre los gauchos y los indios y la relación y los lugares de frontera fue, y que luego lo plasmó en el Martín Fierro, fue en esa zona. Bueno, por suerte su agorero comentario no fructificó, digamos, no acertó, digamos. Bueno. No, y una cosa interesante que también tiene que ver con la cuestión temporal, digamos, nuestra, es que se puede decir que en gran parte los balnearios el gran impulso ha sido el ferrocarril, que a veces se logró, a veces no, me refiero a otros lugares balnearios, sí. En el caso de Mar del Plata se logró, mientras que los balnearios europeos, el ferrocarril fue muchísimo después, inclusive se lo considera como el gran factor democratizador de esos balnearios de Trouville, Deauville. Dieppe. Claro. Y acá empezamos con el ferrocarril. Sí. Entonces, es razonable, Juan Carlos, decir que para la Argentina del centenario la ciudad brillaba, ya estaban algunas de estas mansiones y las familias, los Ortiz Basualdo, los Guerreros, digamos, la Guía Azul, como digo yo, estaban los Anchorena, por supuesto, los Luro y los Peralta Ramos. ¿Cómo el resto de Buenos Aires, ese Buenos Aires tan mixto, vos decías 7 de cada 10 eran extranjeros, cómo estaban visualizando ellos a Mar del Plata? ¿Con admiración, con envidia? ¿Cómo se vivía Buenos Aires en las clases que no eran las aristocráticas? Un dato de la Argentina, hay dos datos de la Argentina. 3. Primero, un país que importaba alimentos se convirtió en un país que vendía alimentos al mundo. Extraordinario. Un país que era todo de extranjeros se volvió un país de argentinos. Y un tercero fue que fue un país con una gran movilidad social. Porque la productividad del campo hizo posible que ese llamado modelo agroexportador derramara. ¿Y derramara qué? Bueno, muchos inmigrantes europeos que venían a la Argentina a hacer la América. Y algunos prosperaron. Algunos lograron posiciones importantes. Y de ese lugar, esas posiciones importantes, dueño de una empresa, un profesional, miraban con ojos de entusiasmo ese faro que se había abierto en el Atlántico. Toda persona que veraneaba en Mar del Plata volvía y venía con un signo de distinción entre sus vecinos. Se volvió Mar del Plata, ¿no?, un lugar de veraneo incuestionable. Y de ese modo, este mundo de clases medias, las más acomodadas, vieron a 400 kilómetros de distancia y con un tren en el camino, ¿no?, la posibilidad de acceder. De modo que ese balneario, que era el balneario de la clase alta, poco a poco se comienza a llenar de nuevos veraneantes, ¿no?, pequeños burgueses, como lo llamaban, que comienzan un veraneo más barato, ¿no?, con hoteles más baratos, pero de todos modos quieren, de una manera u otra, tener en forma indirecta también una experiencia de primera, ¿no?, que es estar en un lugar de punta, como el veraneo en Mar del Plata. Es por eso que poco a poco digo, todo es tan rápido en este país, no, todo está por hacerse, ¿no? Que ya en 1920, ese mundo nuevo es tan abrumador en su presencia que va a forzar a la clase alta, la inventora de la villa balnearia, a moverse. Y donde era su lugar típico, la playa Bristol, la van a dejar a manos de estos nuevos veraneantes y van a comenzar a mediados, sobre fines de 2020, una especie de éxodo. Van a comenzar a irse hacia el sur, a lo que va a ser Playa Grande. Quiere decir que ya a fin de 1920 esa villa balnearia, ¿no?, muy afrancesada, va a tener una rambla que se le va a llamar afrancesada, porque de la Belle Époque, va a comenzar a tener otro color, otra presencia, una frase de un antiguo veraneante. Yo antes salía por la Rambla, ¿no?, y veía toda gente conocida.
Ahora no conozco a nadie. Ha cambiado este país. Y efectivamente el país estaba cambiando. Ustedes usan algunas palabras muy descriptivas de estos momentos, ¿no? Hablan del ocaso de la villa balnearia y el comienzo de la ciudad, el triunfo de Mar del Plata como contrapartida, considerándola una ciudad pujante. ¿Qué cantidad de turistas? ¿Cómo fue esta explosión, como usted decía, en tan corto tiempo? ¿Qué tuvo que hacer Mar del Plata para poder aceptar, recibir esa cantidad de visitantes? ¿Cómo fue esa transformación? Me imagino una explosión urbana, ¿no? Bueno, nosotros hablamos justamente del eclipse de la villa balnearia cuando se comienzan a aparecer toda una serie de variables que muestran esto, como la aparición de hoteles no de primera categoría, incluso pensiones, que todo este proceso se va a dar mediados de la década del 20 y en gran parte durante los años 30, donde se produce toda una transformación de Mar del Plata que tiene que ver justamente con esta posibilidad de movilidad social y de acceso de las clases medias altas a estas nuevas prácticas, de poder, digamos, implementar estas prácticas. Y, bueno, por ejemplo, hasta el Bristol cae de nivel del gran prestigio que tenía como el lugar de encuentro de estos sectores altos que se refugian en sus residencias. Es decir, hay todo un cambio y comienzan a ver la posibilidad de traslado de sus lugares, o del gran lugar que era la playa Bristol y la Rambla Bristol, hacia Playa Grande. Y esto hace que los conservadores, cuando acceden durante los años 30, y sobre todo la gestión de Manuel Fresco, cambie toda digamos, el perfil ribereño de Mar del Plata. El gran cambio que se da en los años 30, donde es demolida la Rambla francesa o la Rambla de material, como se llamaba, porque las anteriores ramblas eran de madera, entonces esta la llamaban de material, que duró nada más que decir poquísimos años, 27 años. Es decir, es inconcebible en cualquier construcción así arquitectónica de los balnearios europeos. Y se construye el complejo Bustillo, digamos, que el origen primero es donde construían la otra actividad fundamental del balneario, que fue el casino, y que deciden que el casino tiene que tener una casa propia, como se decía en ese momento, porque antes se jugaba en los clubes o en el Bristol Hotel. Y bueno, y esto hay un cambio de postal, digamos, de la ciudad. Es decir, barre, los conservadores paradójicamente barren con la postal anterior, que era el símbolo de la villa aristocrática. Ustedes lo cuentan muy bien. Yo además aprovecho para contar a los que nos escuchan que el libro es una maravilla, no solamente en estos relatos que están haciendo Juan Carlos y Elisa, sino también en estas postales y viñetas y extractos de diarios de época, que son la mejor expresión para mí de estas vivencias que estamos comentando acá. El libro en ese sentido es riquísimo. Ahora, nosotros solemos en la Argentina
asociar a la década del 30 con este mote de década infame. Y sin embargo, es un momento en el cual realmente lo que es desarrollo del turismo, y ustedes lo cuentan muy bien, digamos, la aparición de la Ruta 2, por ejemplo, de las estaciones de servicio, de estos hoteles sindicales, o no sé si son proto-sindicales, pero es de la mano de los conservadores que se empiezan esto que acabas de explicar, de tirar abajo esta cosa emblemática de los que habían llegado primero, de los más ilustrados, digamos, y sin embargo es nada menos que Bustillo, o el hermano de Bustillo, no sé si es el ingeniero. Es el arquitecto, Alejandro Bustillo. Es el Bustillo, arquitecto, no el ministro. No, cuyo hermano era el ministro de Obras Públicas de Fresco, y el otro hermano el director de Parques Nacionales, Ezequiel. O sea que era una familia. Pero bastante... son ellos los que llevan adelante finalmente, ¿no?, esta decisión de cambiarle la cara. Sí, señor. Sí, señor. Sí, hay un dato muy relevante que ustedes muestran muy gráficamente, que entre el año 30 y el año 40 los turistas en Mar del Plata subieron de 50.000 60.000, 1930, 340.000, 1940. Son 7 veces es el crecimiento. El momento de mayor crecimiento en tasas de crecimiento. Es tremendo. Sí. Una postilla. Con este entusiasmo Mar del Plata se convirtió en una especie de guía para viajar por el mundo. Entonces yo alguna vez fui a Francia, más de una vez, y fui buscando los balnearios. Y me encontré los balnearios de la Belle Époque, intactos. Volví a la Argentina y no, porque Bustillo se ocupó de barrerlos con la piqueta. Una cosa argentina, un país que camina sin el peso de la historia. Una peculiaridad argentina es que caminamos sin una mochila cargada y con mucha rapidez nos desembarazamos de lo que tenemos. El caso más prototípico es cómo se desarmó esa Mar del Plata emblemática, ¿no? Y se montó una cosa totalmente distinta y sin ningún cargo de conciencia, simplemente para estar al tono con la época. Los argentinos quieren estar al tono con la época. Entonces, lo que hace Fresco y Bustillo, Fresco, además, otro detalle. Se va a hablar de la política de obras públicas como clave para países en crisis. Keynes va a ser el ejemplo de todo eso. Porque los argentinos comienzan a hacer keynesianismo antes de Keynes. Porque después del impacto de la crisis del 30, el programa de obras públicas del gobierno conservador es formidable. Un lugar de ese programa es el programa que tiene Fresco para Mar del Plata, que la convierte ahí sí en la marca de un balneario de masas. Entonces, dos o tres referencias, ¿no? Primero, los argentinos caminan por la historia sin el peso de una tradición, con la plasticidad de los países nuevos. A mí me tocó salir de Buenos Aires y pasar una temporada en Europa, y yo vivía en Buenos Aires en departamentos con calefacción. Allá, cuando yo vivía en Inglaterra, tenía que poner una moneda para que apareciera. Y esto estoy hablando de la década del 70. ¿Okay? O sea, nosotros siempre nos cotizamos como los países que están siempre a la vanguardia. A propósito de los autos, para los cuales la Ruta 2 es central. Argentina es el 5º país del mundo en 1928 en materia de autos por habitantes. Entonces, no solo vamos a tener un boom de turistas en Mar del Plata, es que el boom de turistas viene de la mano de autos que por la Ruta 2 ahora van a competir con el ferrocarril. Como que, y sobre la base de qué? De un programa de obras públicas. Cuando se dice la década infame, se dice una verdad a medias, porque en la década del 30, yo diría, para usar una expresión de Borges, los senderos se bifurcan. El sendero de la política se vuelve regresivo. Manuel Fresco vuelve al voto cantado. El voto secreto se acabó. Ahora se vuelve al voto cantado y al fraude. Pero el sendero de la sociedad
como se muestra en este libro, sigue siendo un sendero abierto. Porque la sociedad en Mar del Plata, ¿no?, se vuelve más llena de veraneantes, ¿no?, que le van a dar el tono, ¿no?, a este lugar emblemático del Atlántico. Bien. Vamos a llegar a un año muy significativo en la historia argentina, que es el año 46. Los procesos políticos históricos en la Argentina dan un brusco cambio. Comienzan a tener una importancia trascendental los sindicatos. El concepto de turismo social aparece en esa época. El sueldo anual complementario, el concepto del pago de vacaciones. ¿Cómo impacta eso en Mar del Plata? Bueno, en primer lugar, el turismo social no comienza con el peronismo, es decir, ya se viene planteando antes, porque eso también es otra de las riquezas de la década del 30, ¿no? Incluso Monseñor D'Andrea, es decir, con sus colonias de vacaciones y una que se inaugura en Mar del Plata, en Punta Mogotes, que la inaugura justamente con Fresco, ya se venía planteando y se venía hablando de estos sectores. No existían los hoteles sindicales va a ser algo que se crea con el peronismo, con el primer peronismo, y que avanza muy paulatinamente, pero el peronismo lo que va a hacer, digamos, darle otra escala a esto que se había iniciado, inclusive la colonia de embalses de los años 30, que luego se va, digamos, a complementar o va a crecer cuando Perón decida, es decir, o se decida la creación de Chapalmalar. El impacto sobre Mar del Plata va a ser que toda esta, digamos, este programa, este proyecto de turismo social haga que toda una serie de planes y de vacaciones, de paquetes vacacionales, comiencen a plantear para ese sector, para el sector de los trabajadores, la posibilidad del conocimiento de esta ciudad turística y conocimiento del mar, ¿no? Es decir, como algo, digamos, como una reivindicación importante. En esto serán muy importantes los planes que se elaboren durante la gestión del primer gobernador peronista, que va a ser Mercante, que será el lugar donde se van a implementar este programa vacacional, que lo interesante del proyecto de Mercante y del experimento que ellos hacen es que es un programa que costará implementarlo, ¿no? Paradójicamente, ¿no? El gobierno peronista va a dar las vacaciones pagas, eso va a ser en 1945, o sea, antes de la presidencia de Perón, y mediante estas vacaciones pagas que algunos gremios importantes ya tenían, como empleados de comercio, como ferroviarios, se va a extender al conjunto de los trabajadores. Mediante estas vacaciones va a haber 10 días de vacaciones pagas. ¿Qué van a hacer los trabajadores durante estos 10 días? Es una pregunta que nos hacíamos con Juan Carlos hace muchos años, pensando de qué manera los trabajadores iban a empezar a salir a veranear, a viajar. Y esto no fue automático. Y en ese sentido es muy interesante el experimento que se produce en la provincia de Buenos Aires, dirigido por un marplatense que es Capelli, donde
él cuenta las dificultades que encontraron en que esto se implementara. Es decir, organizaban estos paquetes turísticos y los trabajadores no se anotaban. Hicieron encuestas para ver qué era lo que sucedía y las respuestas cuáles eran. Que no sabían cómo comportarse, que no sabían lo que era un viaje, que no sabían qué era ir a un hotel, qué ropa usar. Ah. Es decir, que hubo que hacer todo un trabajo pedagógico, digamos, para lograr esto, digamos, que fue una consigna importante del gobierno de Mercante y que la consigna era... Usted paga el pasaje, el gobierno paga el hospedaje. hospedaje. Sí, Es sí, decir, sí. que... Era toda una transformación cultural que estaban planteando. Claro, más era allá como del la beneficio formación económico. del turista obrero, del turista trabajador. Sí, el veraneo en la playa no figuraba en la agenda de la recreación popular. Recreación popular, 2 puntos, ir a las carreras, ir a un partido de fútbol, encontrarse con los amigos, comer un asado. Ir a la playa, eso queda muy lejos. Por supuesto, como decíamos recién, había gremios más viejos que tenían esa experiencia, pero hay 1 millón de nuevos trabajadores en Buenos Aires, en el área metropolitana, entre el 35 y el 46. 1 millón. Eso llamadas migraciones internas. Para muchas de estas personas, ¿no?, que venían del interior, la idea de veraneo en la playa era una cosa remota. Por eso hubo todo un trabajo complicado. Cómo introducir esta asignatura en la agenda de los trabajadores. Y no fue nada fácil. Pero una vez que se introdujo, en el caso de Mercante, una vez que se encontró una masa crítica, que a pesar de las reservas fue a Mar del Plata, cuando volvieron, su entusiasmo fue tan incontrastable que, como dicen, hubo que poner más personal para atenderlos a todos ellos. Y de entonces dejaron grabado en la conciencia colectiva, ¿no?, un recuerdo fenomenal. Y ese recuerdo fenomenal, ¿no?, los confirmó en esa condición de ciudadanos de primera clase, que era un poco la plataforma del peronismo. Yo pienso muchas cosas cuando los escucho, ¿no? Es tan bueno el subtítulo del libro, porque en definitiva se fue convirtiendo Mar del Plata en el sueño de los argentinos. Y en algún momento se convierte en la feliz. No sé cuándo se convierte en la feliz, entre comillas. Pero hay en un momento, creo que posterior o por ahí, del peronismo, del fin del peronismo, que se introduce la ley de propiedad horizontal, ¿no? Y ustedes cuentan en el libro que eso tiene un impacto muy grande sobre el City Line de Mar del Plata, ¿no? Y la democratización del casino también, ¿no? Claro, en ese sentido, para mí es muy interesante plantear que el gobierno peronista, que se lo asocia, en el caso de Mar del Plata, fundamentalmente con esta política social, digamos, del turismo obrero, del turismo social, como mirando solamente a los trabajadores, no fue solo así. También miró a esas clases medias, Claro. que son, digamos, las que masivamente llegan a Mar del Plata durante ese periodo, porque los trabajadores son como que comienza ese imaginario de que se podía llegar y que había que conocer ese lugar. Pero masivamente son las clases medias. Y la ley de propiedad horizontal permite, que bueno, todos sabemos lo que es, ¿no? Es decir, no es que no había edificios de departamentos, pero esos edificios que había antes eran de un solo propietario, todo el edificio, que generalmente esas unidades eran para alquiler. Mediante esta ley se permite la venta. La subdivisión y venta. La subdivisión y que sean muchos los propietarios. Eso va a posibilitar que esas clases medias puedan adquirir un departamento propio en esa ciudad balnearia. Entonces esto va a provocar un cambio urbano
muy importante, que es prácticamente es lo que decía Juan Carlos recién, ¿no? Para estar a la altura de los tiempos, a tono de los tiempos, destruir todo lo anterior. Sí. Entonces, la avenida Colón, que era la avenida que concentraba las grandes residencias, pasa también por la Piqueta y aparecen todos los grandes edificios y esa industria colosal que fue la industria de la construcción y el cambio urbano que se da sobre todo en la parte céntrica de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, estamos llegando al final del episodio y un poco como reflexión final, ¿no? Queremos hacer también un poco un homenaje a Mar del Plata, una ciudad que está en el afecto y el cariño de todos los argentinos, la ciudad de la playa, la ciudad de los alfajores, la ciudad de los pulóveres, la ciudad que albergó a tantas figuras del arte y del deporte como me acuerdo de Alfonsina Storni, Guillermo Vilas, Astor Piazzolla, Osvaldo Soriano, hasta futbolistas como el Dibu Martínez hoy, que la mencionan tanto. Hace poco tuvimos un título de Roland Garros, también de un marplatense, que es Ceballos. Y la Universidad Nacional de Mar del Plata. La Universidad Nacional de Mar del Plata, el acuario y los museos. O sea, es algo que ha crecido y queremos todos los argentinos como algo propio. Pero ustedes, cuando desarrollan el libro, un poco tratan de mostrarlo como un espejo de la evolución de la sociedad argentina en su conjunto, digamos, ¿no? Algo hemos señalado durante el episodio, esa cuestión de avanzar sin la mochila de la tradición que señalaba Juan Carlos, y que tal vez en Mar del Plata es muy evidente. Pero ¿qué otros espejos, qué otras imágenes ha reflejado ese espejo de Mar del Plata respecto a nuestra sociedad? ¿En qué sentido? ¿Qué otras imágenes? Bueno, un poco esa construcción vertiginosa, el cambio de la población que recibía. ¿Cuáles han sido otras cuestiones que hayamos vivido en la evolución de Mar del Plata, que sean también un reflejo de lo que vivió la Argentina en otras cuestiones? El libro se llama Mar del Plata y abajo se dice Un sueño de los argentinos. Y nosotros decimos, en un momento del libro, que ese sueño de los argentinos comienza a desvanecerse con el paso del tiempo. ¿En qué consiste el sueño de los argentinos? Todos juntos. Es muy raro encontrar un balneario como el de Mar del Plata, en donde uno podía recorrer todo el arco iris de la estructura social. De la clase alta, clase media, clase baja. Uno recorría esos 25 kilómetros y tenía allí una postal, no apenas de un balneario, sino de una sociedad. En la década del 60 comienza a resquebrajarse esa postal. ¿Por qué? Pues se producen dos grandes deserciones. Los jóvenes que abandonan Mar del Plata y se van a Villa Gesell. Un balneario para ellos, distinto de ese balneario multitudinario. Y las clases más acomodadas, la clase alta, diciendo, y si buscamos un lugar más exclusivo, porque ya esta playa se ha vuelto multitudinaria, y se comienza el traslado a Punta del Este. Punta del Este existía, por cierto. Villa Gesell existía, ¿no? Pero lo notable es que sobre el final de los 60 se convierten en dos lugares, ¿no?, en donde van a desertar. ¿De qué van a desertar? De un sueño. ¿Cuál sueño? Todos juntos. A partir de entonces la Argentina va a comenzar a caminar sobre un sendero distinto en términos sociales. El sendero de la disgregación. La Argentina se va a volver más compleja, pero también más polarizada socialmente. Uh-huh. Aquí en la ciudad van a aparecer los llamados country clubs, ¿no? Gente que se va a vivir fuera de la ciudad. O sea, el paisaje socioeconómico comienza a diferenciarse más todavía.
Y Mar del Plata va de una manera u otra a acompañar, ¿no?, esa sociedad argentina ahora más diferenciada, ¿no?, y más, si ustedes quieren, segmentada socialmente. Esa va a ser una foto, la foto con la que terminamos nuestro libro. Pero nosotros terminamos nuestro libro, pero Mar del Plata siguió haciendo su vida, ¿no? Y uno puede decir que lleva también el desarrollo posterior de Mar del Plata, no apenas la marca de el eclipse de un sueño, ¿no?, sino la marca de esa disgregación que estamos hablando. Mar del Plata se empezó a caer, socialmente hablando, y comenzó a experimentar, como las grandes ciudades, fenómenos inquietantes desde un punto de vista social. Llego hasta acá. ¿Por qué? Porque últimamente no he ido a Mar del Plata. Elisa vive en Mar del Plata y les puede contar la última Mar del Plata. Sí, no. Si bien nosotros terminamos el libro con este sueño que en el caso de Mar del Plata se transmite y se decía en la época, ¿no? No es que lo inventamos, sino que se decía en la época que era la Mar del Plata de todos. Es decir, esa era esta idea de la Mar del Plata universal socialmente. Esto se fue quebrando a partir de los años 70 por lo que describió recién Juan Carlos. Y Mar del Plata, que había acompañado los procesos de transformación en la Argentina y que a veces los había expuesto de manera más descarnada por ese acelerado crecimiento, es decir, por esa condensación en pocos años de toda esta serie de procesos sociales que fue viviendo la Argentina, también expresa en el último periodo, en los últimos años, no hablemos ya del sueño de los argentinos, esta realidad que vive el país. Es decir, Mar del Plata en muchos momentos ha pasado a ser la ciudad de mayor desocupación, sí. Es decir, donde se expresan justamente esta segmentación que vive el país. Es decir, en forma bien descarnada, ¿no? Y a la vez el contraste de las super torres, ¿no?, que se han construido en los últimos 10, 15 años, quizás de las más impresionantes de fuera de Buenos Aires, ¿no? En ese contraste que hoy es Mar del Plata. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final del episodio. Ha sido un episodio muy rico, muy interesante. Me voy a apropiar de estas últimas frases de ustedes para señalarlas como una parte de nuestro laberinto argentino, algo que tenemos que superar, esta orfandad del sueño unificador que deberíamos recobrar, o que sería bueno, o que reflexionemos sobre eso. Y les voy a agradecer muchísimo su participación a ustedes en este episodio, que nos han honrado con su presencia. Paul. Sí, un honor y un placer haberlos tenido con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias, Elisa. Sé que hicieron un esfuerzo grande para estar acá, así que estamos muy orgullosos y muy contentos. Bueno, hasta la próxima. Agradecemos. Gracias a ustedes por habernos invitado y porque hayamos podido contar esta experiencia, sí, de este libro. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.